Entonces estamos en el libro de Romanos capítulo 15. Por la gracia de Dios, considerando lo que hemos hablado de 1 Timoteo 4:13, que dice: entre tanto que voy, dedícate a la lectura, la exhortación y a la enseñanza. Por eso es que nosotros estamos teniendo estas reuniones o este tiempo para leer la Biblia y comentar la palabra, ya sea enfocándonos en una exhortación o en una enseñanza. Y pues actualmente estamos tocando el libro de Romanos, específicamente en el capítulo 15. Ya hemos leído desde el capítulo 1 de Romanos hasta el capítulo 15, viendo las diferentes perspectivas o puntos de lo cual habla Pablo y brindando los comentarios según lo que Dios nos ha proporcionado, suministrado a nosotros. En este momento pues estamos tomando la Biblia Reina Valera 1960, que es una Biblia que la mayoría de personas tienen en sus hogares. Y por esa razón es que hemos estado haciendo uso de la Biblia Reina Valera 60. También apoyándonos en lo que corresponde a los títulos o contextos que la Biblia Reina Valera coloca en sus textos para captar lo que quieren tratar de decirnos. Ya que recordemos de que cuando colocan esos títulos nos ayuda a nosotros a poder saber de qué se va a hablar en esa porción. En este caso, en Romanos capítulo 15, la Biblia Reina Valera hace uso de estos títulos para darle el contexto, para darnos un entendimiento. Del versículo 1 al 6 del capítulo 15 habla de los débiles en la fe, que realmente viene desde el capítulo 14 y abarca parte del capítulo 15. Versículo 7 al 21, el Evangelio de los Gentiles. Y versículo 22 al 33, Pablo se propone ir a Roma. Esos son los títulos que otorga la Biblia Reina Valera 60. La Biblia de las Américas o la Biblia textual o algunas otras Biblias, puede ser que hallemos una diferencia en los títulos, puede ser que tenga más títulos, puede ser que tenga menos títulos, pero eso depende mucho del entendimiento, de la formación de una persona o de lo que Dios ha brindado, proporcionado en ellos. Entonces, con esto nos ayuda a nosotros recordando que los títulos no son inspirados, recordando inclusive que a veces ni los números o los capítulos, perdón, y los versículos tampoco necesariamente fueron inspirados, la palabra es la que fue inspirada. Pero sí, de alguna manera también Dios puede traer revelaciones de ciertos números a través de versículos o capítulos, pero realmente y precisamente solo la palabra es inspirada, los títulos no. Pero nos apoyamos para traer un contexto o una guianza previa a lo que se está hablando en estos términos. Muy bien, entonces ya mencionamos los títulos de la Biblia Reina Valera 60 del capítulo 15. Entonces vamos a iniciarla con una lectura. Lo que regularmente hacemos es leemos la sección, por así llamarlo, del grupo de versículos según el título. Lo leemos y luego regresamos para comentar, tratando ya sea versículo a versículo o un grupo de versículos, ya que a veces es muy difícil tal vez separar, por así llamarlo, estos párrafos o textos o versículos, y a veces hay que verlos en conjunto para poder tener una precisión de lo que Dios quiere trasladarnos. En este caso ya hemos concluido con los versículos del 1 al 6, que son los débiles en la fe del capítulo 15. Nos tocaría avanzar de los versículos 7 al 21 de lo que es el Evangelio a los gentiles. Entonces ya con este título nos está dando diciéndonos de qué va a comenzar a hablar. En mi caso, hace años yo utilizaba mucho estos títulos para ver qué iba a leer. Si yo agarraba la Biblia que era de papel, y comenzaba a revisar mi Biblia, y según el título yo ya leía. Si había un título que me llamaba la atención, entonces yo ya venía y lo comenzaba a leer. Esa era una de las formas que yo tenía de leer antes. De vez en cuando la vuelvo a aplicar cuando agarro una Biblia de papel. Pero no solo era mi forma de leer era de pasta a pasta, por así llamarlo, como algunos le llaman, sino que tenía diferentes formas de lectura. Inclusive actualmente también lo aplico. Entonces una de las formas era a través de pasta a pasta, otro era libros específicos de la Biblia que Dios me mandaba a leer, perdón. O también agarraba esta forma de ir navegando a través de la Biblia y ver qué título me llamaba la atención para yo leer ese título.
Entonces eran diferentes formas que inclusive actualmente aplico. Tal vez unas más frecuente que otras, pero si en dado caso a alguien le es de utilidad. Entonces, en este caso vamos a avanzar con lo que corresponde el Evangelio de los Gentiles. Esto es Romanos capítulo 15, del versículo 7 al versículo 21. Entonces vamos a leerlo y luego regresamos para poder ver los comentarios. Entonces iniciamos, versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. 10. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. 12. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles, los gentiles esperarán en él. 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. 17. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. 18. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. 19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. 21. Sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Muy bien, entonces si nos damos cuenta, esto es prácticamente el capítulo 15 del 7 al 21. Vamos a regresar aquí al versículo 7 para comenzar a comentar de lo que corresponde al libro de Romanos. Entonces, vemos aquí claramente que dice lo siguiente, la manera, en Romanos versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Esto es bastante importante lo que está diciendo el apóstol Pablo en este versículo 17, porque en algunas partes es como que fuese una introducción a lo que va a comenzar a hablar con respecto al Evangelio de los gentiles. En algunas Biblias este versículo 7 lo colocan como parte del 1 al 6 de Romanos capítulo 15, y en este caso en particular se coloca como una introducción al Evangelio de los gentiles. Pero va de la mano con el capítulo 14 y lo que abarca el 15 y lo que va a comenzar a hablar Pablo. ¿Por qué? Porque en el capítulo 14, 1 del libro de Romanos, el apóstol Pablo, las primeras palabras que dice es que tenemos que aprender a recibir a los débiles en la fe. Esa es la palabra que menciona Pablo en el capítulo 14. Así comienza
Así comienza la entrada del mensaje que está brindándole a aquellos que son fuertes en la fe. Recibid al débil en la fe. Y aquí concluye, por así llamarlo, con el recibido los unos a los otros como tan Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pero también no solo está como que cerrando y abriendo el punto con lo que corresponde a los débiles y los fuertes en la fe, sino también está dando una señal de humildad y una manifestación de la comunión entre lo que es el pueblo judío y el pueblo gentil. ¿Por qué? Recordemos, y que inclusive este es el problema o la situación que se está dando en la iglesia de Roma, de que habían judíos que estaban prácticamente creyendo en el evangelio, pero ellos, por ser judíos, ya se estaban creyendo más que los gentiles, porque decían, nosotros somos un pueblo escogido, ustedes son gentiles que vinieron del paganismo, nosotros somos más que ustedes. Y aparte que tal vez pues también se daban el lujo tal vez ellos de mostrarse como maestros de la palabra, pero no ponían en práctica la palabra. Por eso desde el capítulo 2 del libro de Romanos, el apóstol Pablo comienza a hacer referencia a que no es necesariamente aquel que cree en la ley, sino que aquel que vive la ley. Y por eso dice que algunos que son gentiles por naturaleza hacen lo que es de la ley, y otras personas que tal vez tienen la ley que Dios les ha dejado, la palabra, no la llevan por práctica. Pero también se da el caso, pues, de que por eso se ve mucho en el libro de Romanos, cómo Pablo explica lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto, y cómo Dios de dos pueblos hace un solo pueblo. Y tanto le habla de alguna manera, mayormente a veces al pueblo judío, y también de alguna otra parte al pueblo gentil. Por eso también dice, entre el capítulo 2 y entre el capítulo 11, hace referencia diciéndole, y ustedes tampoco gentiles como que se crean mucho o se vayan a creer más que los judíos, porque ustedes fueron injertados dentro de la vid, que es Jesucristo. Entonces dando a entender de que ni el judío se tiene que creer más que el gentil, ni el gentil creer más que el judío, sino que ambos somos un pueblo, porque la palabra dice que Dios a través de la cruz reconcilió no solo a Dios con los hombres, sino que de dos pueblos hizo uno. Del pueblo gentil y el pueblo judío hizo un solo pueblo en Cristo Jesús. Entonces por eso el apóstol Pablo aquí resalta, recibidos los unos a los otros. No en el sentido de que tú eres judío y soy gentil, sino que nosotros somos hermanos en Cristo Jesús. Ahora, esto aplicado a nuestra manera de vida diaria, tenemos que tener cuidado porque actualmente pasa lo mismo que está pasando en la iglesia de Roma, según lo que hablamos aquí de Romanos, pero no tanto tal vez en el sentido de que es judío y gentil, sino que el problema ahora se da en que aquel es bautista, aquel es presbiteriano. Entonces yo al bautista lo miro de lejos o lo admiro, o viceversa. El bautista viene y mira por debajo a todos los pentecostales, o los pentecostales miran por debajo a los católicos. Entonces hay un conflicto realmente entre todas las denominaciones. Y no nos estamos viendo de alguna manera como hermanos, sino que estamos viendo como que yo soy bautista o pentecostal o neopentecostal, entonces soy más que los otros, porque yo sí tengo la verdad. O algunos otros católicos podrían decir, nosotros somos la iglesia verdadera y ustedes son una iglesia falsa, los apartados, los separados. Entonces, la manifestación del creyente actual está generando las mismas divisiones, el mismo problema que se está dando con la iglesia de Roma, en altivarse algunos o menospreciando a los otros, y nosotros tenemos que aprender a acabar con eso. Pero alguien dirá, no, sí, pero ellos tienen falsa doctrina. El punto no es si tienen falsa o verdadera. El punto es, ¿estamos creyendo en Cristo Jesús? Sí, si esa persona cree en Cristo Jesús, quiera o no, es mi hermano en Cristo Jesús. Yo no necesariamente lo tengo que convencer de que cambie religión. Yo lo que tal vez podría hacer es incentivar a mi hermano ya sea bautista, pentecostal, neopentecostal o presbiteriano, lo tengo que alentar para que busque más a Dios. No necesariamente del todo decirle que su doctrina o la religión donde está es errónea, sino realmente llegar al consenso de que busca a Dios. O sea, tú crees en Dios, búscalo, pero realmente hacelo. O sea, si tú realmente dices que sirves a Dios, ya seas católico, mormón, protestante
o bautista, ve y ora y ve y lee la palabra. Y la misma comunión con Dios va a provocar que él salga de algún error, llámese como se llame. Pero tenemos que aprender a recibirnos. El problema está de que a veces, con eso no estoy llamando al ecumenismo, estoy llamando de que no tenemos que entrar en, como ya lo vimos en el capítulo 14, no tenemos que juzgar al que es débil en la fe y no tenemos que menospreciar al que es débil en la fe o condenarlo al que es débil en la fe, sea la denominación que sea. Más bien, si en dado caso hay un bautista, ok, él es hijo, cree en Jesucristo, yo también creo en Jesucristo, a pesar de que yo no sea bautista. Los dos creemos en Jesús. Si vamos a hablar de incentivarnos, exhortarnos ambos a buscar a Dios. Porque pasa de que a veces las ramas denominacionales solo se enfrascan en sus propias doctrinas, pero ni siquiera buscan a Dios en oración o en lectura diaria. Solo se centran en decir que ellos tienen la verdad y no necesariamente en la búsqueda e intimidad de Dios, independientemente cuál sea la denominación. Por eso debemos incentivarnos. En mi caso particular me ha pasado que a veces se encuentra una persona que es de una denominación católica, no intento decirle que él está mal porque tiene imágenes o un montón de cosas que a veces de por sí se dan, sino que trato la manera de decir, bueno, ¿crees en Jesús? Bueno, te motivo a que vayas a orar y que vayas a leer, o lo hagas cada día más, para que tengas una verdadera comunión e intimidad con Dios. En ciertos puntos, claro, se va a tocar el tema donde uno va a exponer la idea de por qué es correcto algo o no. Pero uno lo que puede hacer es incentivar y motivar a alguien, ¿para qué? Para que busque a Jesucristo. Eso es lo que habla Pablo con el hecho de recibir al hermano, recibir los unos a los otros. No es lo mismo de lo que está hablando en 2 de Juan cuando dice, y aquel que no trae esta verdad, no le es la bienvenida, o no lo recibáis en vuestras casas. Porque lo que habla en 2 de Juan con respecto a eso, habla de los engañadores, que ya están ellos enfocados en engañar. No una persona que tal vez en su ignorancia fue engañado o en su ignorancia tiene una denominación, una forma, un pensamiento y tal vez no lo hace con malicia, sino que él, tal vez porque creció en ese ámbito, él cree que eso es la verdad. A diferencia de aquellos que ya se enfocan en engañar y saben que están engañando o ya tienen un alto rango, por así mencionarlo, de mentira, y uno a esas personas sí no hay que decirles bienvenido. Entonces, por esa razón, a veces yo he tratado de recibir tanto a personas bautistas, pentecostales, neopentecostales o católicos, por así llamarlo, pero sin tratar el tema de la denominación, más bien enfocar en la comunión con Cristo Jesús para evitar los problemas y realmente buscar ambos avanzar, porque la revelación de la palabra de Dios es la que nos va a enfocar hacia el camino verdadero, independientemente de qué dominación sea. Realmente el punto aquí es la verdad de Cristo Jesús. Claramente tampoco es de que si alguien es de alguna denominación que yo no considero, no necesariamente me voy a ir a meter a su congregación o vaya a creer en las cosas que él cree. Lo primero y lo principal es la palabra. Pero en este caso en particular, el apóstol Pablo va a comenzar a hablar de la inserción o la inclusión de los gentiles, cosa que los judíos ya tenían por abominable, es decir, que un judío se sentara a hablar con una persona gentil, con una persona que no era judía, ya era una abominación. Si una persona inclusive se sentaba a hablar con un gentil, prácticamente era algo así como que, mira, ¿por qué te fuiste a hablar con un gentil? O sea, nosotros ni siquiera deberíamos hablar con ellos. Me explico. Entonces hay personas, por ejemplo, que tal vez no hablan con personas que son inconversas, porque están tomando el mismo problema que hubo con el pueblo judío. Entonces la palabra dice que a todos Dios nos llamó a arrepentimiento. Inclusive cuando Jesús está hablando con pecadores y publicanos, dice, ¿por qué tú te sientas a la mesa con publicanos y pecadores? Pero Jesús buscaba recibirlos, pero no para andar bebiendo con ellos o andar en las mismas andanzas, porque ahí es una mala interpretación de lo que regularmente las personas hacen, sino que lo que Jesús era que Jesús lo recibe, porque dice, no fue que Jesús fue a sentarse a la mesa con los pecadores, es algo que hay que aclarar, sino que los pecadores al ver a Jesús, al ver la salvación en Jesús, buscaron a Jesús para sentarse a la mesa con Jesús. Si las prostitutas o los publicanos vinieron a sentarse a la mesa con Jesús porque vieron una salvación con Jesús,
Jesús no vino y lo rechazó, Jesús vino y lo recibió. ¿Para qué? Para hablarles del Evangelio. Entonces, por eso hay que tener cuidado con la interpretación de la palabra o la escritura, porque hay mucha gente que dice que no, es que hay que hablarle al pecador, entonces ya las personas agarran una mal forma y creen de que como hay que convencer al pecador, entonces voy a ir al cine yo junto con el pecador, también me ando en las mismas andanzas que el pecador, etcétera, pero no se trata necesariamente de eso. Entonces ya las personas al tomar esa malformación de esa doctrina, lo que terminan haciendo después es de que dejan el Evangelio y se concentran solo en las cosas de la carne, solo en las cosas del pecado. Por lo tanto, también no es el hecho de que nosotros solo nos vamos a pasar hablando de cosas fuera de la palabra y también pues hacerle entender a las otras personas de que uno no los está menospreciando, sino simple y sencillamente a uno no le gusta eso y listo. Porque hay personas que también se ponen un poco sentimentales. Yo conocí una persona que era del Ecuador por una cuestión de aprendizaje de idiomas. Pues terminamos platicando por WhatsApp. El problema está de que él no era creyente y él tenía su religión pues marcada, que era el catolicismo hasta cierto punto, pero no se dedicaba tanto a eso. De alguna manera me comenzó a escribir y yo a veces no le podía responder al instante porque estaba trabajando, era en horario laboral. Y la persona comenzó ya a ponerse a decir, no, es que de plano porque yo soy pecador, no me quieres hablar. Yo le digo, mira, no es por eso, es que estoy trabajando. No puedo responderte al momento que me estás escribiendo porque estoy trabajando, estoy en una reunión, no te puedo atender ahorita. Te podría atender a las 2 o tal vez en la noche cuando salgo de trabajar. Pero él ya bajo un mal contexto ya claramente pensó que yo no lo quería recibir o yo no le quería hablar, sino que simple y sencillamente, o sea, porque él era aparentemente, él se consideraba y decía que tal vez yo lo iba a tratar como peor, pero de ninguna manera lo hice. Entonces, ese es el conflicto que se puede estar dando. En resumen, con relación a esto es, no porque alguien tenga otra denominación, uno verlo por debajo del hombro. Si lo vamos a recibir, no en el sentido necesariamente de que yo acepte todo lo que él diga, pero sí en el hecho de no centrarme en la contienda, el conflicto o las discusiones o los debates, sino más bien concentrarme en el sentido de busquemos a Jesús, leamos, oremos, busquemos. No necesariamente lo hagamos juntos, sino que motivarnos los unos a los otros para buscar el camino de Cristo. Pero tampoco yo me voy a ir a meter a cosas de él o tal vez él ni se va a meter a cosas mías porque tal vez no se empareja. Pero la idea es de que todos busquemos el camino de Cristo a través de la comunión en la oración y de la palabra de vida. Eso nos va a encaminar, independientemente de la denominación, nos va a encaminar a una verdad en Cristo Jesús. Y Dios mismo nos va a abrir los ojos, porque hay muchas cosas que nosotros podemos estar pensando que estamos bien independientemente de la denominación y podemos estar muy equivocados. Y Jesucristo nos va a abrir los ojos y nos va a enseñar el camino de la verdad. De igual manera, con alguien que peca, también lo puedo recibir en el sentido de que lo puedo recibir, no cortarlo o no menospreciarlo o no verlo como abominable, por así llamarlo, sino en el sentido, lo puedo recibir, ok, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y demás, pero tampoco yo me voy a ir a la tienda a ellos estar bebiendo y yo estoy tomando tal vez una Coca-Cola, etcétera, porque también yo puedo ser de tropiezo para otras personas. O tampoco es de que, porque yo los tengo que recibir, también voy a ir a meter a las mismas fiestas que ellos se van a meter. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que si alguien necesita hablar con uno, pues hablemos. Si la persona también ya comienza a usar un vocabulario o ofensas muy graves, también yo le puedo decir, mira, discúlpame, pero eso no creo que sea correcto. Si vamos a hablar, no hablemos así, porque no es la manera de hablar. O sea, hay ciertas cuestiones que también se pueden tratar, solo para aclarar. Entonces, con el apóstol Pablo está tanto cerrando el punto del capítulo 14 de los débiles en la fe hasta concluir el 15:6. Y también con esto está abriendo la pauta para el punto de lo que corresponde a los gentiles. Y hay algo bien importante acá, cuando dice en el versículo 8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Hay algo bien importante con este versículo y que es la verdad muy interesante de ver. Dice lo siguiente: pues digo que Cristo Jesús, siempre recordemos de que nuestro mayor ejemplo de las cosas es Jesucristo, que inclusive en este capítulo 15 el apóstol Pablo lo comienza a citar en el sentido de que habla acerca de que Cristo Jesús
era un maduro en la fe y nos soportó a nosotros como débiles en la fe. Y en este caso vuelve a indicar o a poner el apóstol Pablo de ejemplo a Jesús para enseñar acerca de lo que corresponde a los gentiles. Y dice de la siguiente manera: vino a ser siervo de la circuncisión. Hay algo muy importante aquí con esta palabra siervo, para aclararlo, ¿verdad? Porque la palabra siervo en el griego puede tener diferentes significados. Recordemos de que el Nuevo Testamento está escrito en griego. Y que el griego es muy rico en palabras. Hay ciertas palabras, puede utilizar, por ejemplo, en el español puede ser siervo, pero en el griego pueden haber 5 palabras para siervo. Y también una misma palabra en griego puede tener múltiples significados. En este caso en particular, la palabra siervo que se usa es la palabra de diácono, porque también otra palabra que se utiliza para siervo es doulos, o hay otras palabras que ahorita no recuerdo el nombre, pero son varias, hay como 5, que hace referencia a siervo, o a veces también a ministro. Entonces ya al ver el griego nos ayuda a nosotros para ser más certeros y también para aclarar a qué se puede dar a entender con lo que está diciendo Pablo en este caso, de que Jesucristo vino a ser siervo de la circuncisión. Y por eso vamos a ver la palabra siervo a qué se refiere, para poder entender a qué quiere decir con decir siervo de la circuncisión. Y también vamos a ver, si el tiempo nos alcanza, la palabra para. Porque la palabra para, que vemos aquí, también tiene un significado importante, y esta palabra mostrar realmente fue agregada para darle un mayor entendimiento a lo que quieren dar. En inglés, por ejemplo, la King James, no existe esta palabra mostrar, sino que, por ejemplo, dice siervo de la circuncisión para la verdad. Pero aquí en la Reina Valera le agregaron la palabra mostrar, como que para dar un mayor entendimiento de lo que quieren hacer referencia. Pero realmente esa palabra mostrar no existe en el original. Pero la palabra para sí hace referencia a ciertas cosas y remarcan lo relacionado a la verdad. Entonces, por esa razón, esto va para poder entender cómo fue que Jesús fue siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios. Debemos ver esas dos palabras para poder entender de mejor manera a qué se refiere. Vuelvo a repetir, por el hecho de que no es lo mismo decir un diácono a decir un doulos o a decir otro tipo de palabra en griego con relación a siervo. Y ahorita lo vamos a ver para aclarar a qué se refiere. Vamos aquí con la palabra, primero vamos al diccionario Strong Concordance. Es la palabra, perdón, es el 1249. Y dice que es diáconos, probablemente de un obsoleto, diaco, hacer mandados. Compare con el 1377, ayudante, es decir, generalmente mesero, o la mesa, o en otros quehaceres domésticos. Específicamente maestro cristiano y pastor. Técnicamente diácono o diaconisa. Se ha traducido en la Biblia Reina Valera 60 como diaconisa, diácono, ministro, servidor, siervo, sirviente. Ahora veamos el diccionario Thayer, que es un diccionario de definición. El diccionario Thayer es un diccionario de definición. El diccionario Concordance es un diccionario de concordancia. Entonces el diccionario Thayer, basado en lo que es siempre el griego 1249, diáconos, dice que el punto 1 es aquel que ejecuta las órdenes de otro, especialmente de un amo, un sirviente, un asistente, un ministro. 1A, al sirviente, se dice diácono, al sirviente de un rey. B, un diácono, aquel que en virtud del oficio le asigna a la iglesia, si cuida de los pobres y tiene a su cargo y distribuye el dinero recaudado para su uso. 1C, un camarero, aquel que sirve comida y bebida. Pero si nos damos cuenta, a pesar de esas definiciones, no se podría ver tan claramente la distinción entre
Entonces un diácono, un doulos o alguna otra palabra en griego. Y el que sí tal vez me ayudó a entender un poquito más por qué el uso de la palabra diácono o no doulos es el diccionario Vine. El diccionario Vine tiene una especificación entre la diferencia o lo que distingue la palabra diácono a doulos, aunque en ambas Biblias se traduce como siervo, pero en el griego ya tiene cierta función más precisa. En este caso dice esta parte, lo que es la diferencia entre diáconos y doulos, según el diccionario Vine, que es un diccionario expositivo. Dice de la siguiente manera: diáconos debe distinguirse, hablando generalmente de doulos, esclavo. Dice que diáconos contempla al siervo en relación con su obra, pero doulos le considera en relación con su dueño. Véase, por ejemplo, Mateo 22, de 2 al 14, aquellos que traen a los huéspedes, Mateo 22, del 3 al 4, versículos 6, 8 y 10. Son douloi, aquellos que cumplen la sentencia pronunciada por el rey, Mateo 22, 13. Son diaconoi. Muy bien, entonces si nos damos cuenta, y esto es bien importante, de que cuando habla de diáconos, hace relación conforme a la obra, un servicio conforme a una obra, y doulos, un servicio conforme a la persona o a la relación con el dueño. Entonces, vamos a ver. Okay. Entonces, si nos vamos a regresar aquí al versículo que hemos estado leyendo, el versículo 8, es bien importante, por eso dice que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Es decir, no dice que Jesucristo fue siervo de Dios, sino dice que Jesucristo fue siervo de la circuncisión. Es decir, que Él estuvo al servicio de la obra de la circuncisión, del nuevo pacto. ¿Para qué? Para mostrar la verdad de Dios. Por esta razón, lo que hace prácticamente un diácono es ayudar a una obra para que esa obra se manifieste y se concluya como debe de hacerse. Este diácono es un asistente, un ayudante, un siervo, un ministro que va a ayudar a que la obra realmente se expanda o que se cumpla. Por eso ahí vimos la diferencia entre siervo y doulos. Perdón, diácono y doulos. Entonces esto es bien importante porque prácticamente Jesús vino para manifestar o para ayudar al cumplimiento de la dispensación de la circuncisión. Esta palabra diácono también, para poder entender mejor manera cómo se aplica, vemos que en el capítulo 6 del libro de Hechos habla de que los apóstoles, por tener problemas en el sentido de que la iglesia estaba creciendo y había, por así llamarlo, dificultades o problemas con el repartimiento de la comida con las viudas y los huérfanos, o con las viudas de los griegos. Entonces ellos se estaban enfocando mucho en el servicio de las viudas y las mesas. Entonces ellos estaban descuidando la oración y la palabra. Entonces tuvo que venir ese consenso con los apóstoles. Y ellos dijeron, bueno, no es justo que nosotros nos dediquemos al servicio de las mesas. Nosotros debemos persistir en la oración y el ministerio de la palabra. Entonces, por esa razón dice que coloquen diáconos para que les ayuden en la obra. ¿Qué obra? En la obra del evangelio. En la obra de la oración y ministerio de la palabra. ¿Por qué? Porque en el mismo capítulo 6, el capítulo 6, en el versículo 7, dice que a causa de que estos diáconos, es decir, estas personas que ayudan a la obra para que la obra sea sostenida, dice que a causa de eso, que los apóstoles se pudieron enfocar en la oración y el ministerio de la palabra para que el evangelio fuera expandido, el evangelio fuera anunciado, pero fueron clave estos diáconos para que eso sucediera, para que los apóstoles no estuvieran preocupados o tal vez siguieran teniendo problemas con el crecimiento de la iglesia y por lo tanto con el repartimiento de la comida de las viudas. Entonces ellos fueron clave para que este punto de diáconos pudiera brindar la expansión del evangelio. Por eso que en el versículo 7 del capítulo 6 del libro de Hechos se muestra de que dice que a causa de haber aplicado los diáconos más la oración y ministerio de la palabra, dice que la palabra de Dios crecía.
la cantidad de discípulos se multiplicaba grandemente y los sacerdotes obedecían a la palabra de Dios, pero tuvieron que entrar a apoyar los diáconos, es decir, aquellos que eran doulos de Dios, eran siervos de Dios, pero en este caso fueron llamados para ser siervos en una obra como diáconos. Por eso que se hace la diferencia entre diáconos y doulos. En este caso Jesús fue un diácono para apoyo al ministerio de la circuncisión o al pacto de la circuncisión, para así poder mostrar la palabra de verdad y confirmar la promesa hechas a los padres. Ahora veamos el punto de la palabra para, ¿sí? Para que sea un poquito más fácil de entender a qué se refiere, de por qué fue diácono Jesús para la circuncisión, en el sentido de la palabra para. Vamos a ver aquí la palabra para. Aquí lo tengo, perdón. Dice que la palabra para es del 52-28, que significa huper. Dice que es una preposición primaria sobre, es decir, con el genitivo de lugar, encima, más allá, a través o causal, por causa de, en lugar de, respecto a, con el acusativo superior a, más que. Se ha traducido como por amor a favor, con gran insistencia, en lugar de sobrepasar. En composición retenía muchas de las aplicaciones indicadas. Ahora vemos el diccionario Thayer. Dice de la siguiente manera. 1. En nombre de. Aquí ya vemos algo interesante. Dice en el nombre de. Por el bien de. Más allá, más que. Entonces, cuando vemos aquí este pasaje de que hemos estado viendo Romanos 8, Romanos 15:8, entonces dice que Jesucristo fue puesto por diácono de la circuncisión para el bien de la verdad, en nombre de la verdad de Dios. Eso es lo que quiere resaltar esta palabra para. Pero si nos damos cuenta ya al ver en el diccionario original nos puede dar un mayor entendimiento de lo que hace referencia a por qué fue puesto Jesús como diácono de la circuncisión. Y esto era a bien de o a relación de manifestar la verdad de Dios. Por eso que inclusive creo que por esa razón colocaron aquí la palabra mostrar en la Biblia de Reina Valera, que no necesariamente significa que eso esté mal. Recordemos de que eso también lo hace la Biblia, la mayoría de Biblias, inclusive la Biblia de las Américas. Únicamente que la Biblia de las Américas lo que hace es colocarlo en cursiva, y creo que le pone algunas veces lo pone solo en cursiva y algunas veces es cursiva con tal vez un poquito más claro, con un color gris, para indicar de que esa palabra no está en el original, pero ayuda a entender de mejor manera el texto, porque hay veces que no, si eso no estuviera, no se entendiera de buena manera. Eso pasa inclusive dentro de lo que es el español y el inglés. En el español uno puede poner soy Juan, por ejemplo, pero en el inglés uno tiene que poner yo soy Juan. Siempre tiene que ir, por ejemplo, la palabra yo, a fuerza. O sea, siempre tiene que ir. Si no se coloca, pues a veces la persona dice esto está equivocado. Entonces en español se puede omitir la palabra yo, pero en el inglés es obligatorio. Entonces de la misma manera es con relación a lo que corresponde al griego y a nuestro idioma español. Entonces por eso los traductores han puesto esta situación. Entonces, esto es lo que queríamos hoy compartir con ustedes con relación a lo que es el diaconado de Jesús con respecto a la circuncisión. Claramente, pues vamos, para no extender más el tiempo con relación a lo que es el diaconado de Jesús conforme a la circuncisión, vamos a dejarlo hasta ahí de alguna manera, pero lo que sí es importante resaltar de que la idea de Dios siempre es mostrar la importancia de la palabra siempre es manifestar la verdad.
y que Dios fue en su momento un diácono de la circuncisión, pero era en sí mismo, como aquí lo indica, para mostrar la verdad de Dios y no necesariamente pues, solo para quedar Dios, Jesucristo como en el antiguo pacto. Por eso dice que fue, si vemos este 8, dice que Jesucristo fue puesto para la circuncisión en su momento, pero luego, y para confirmar para las promesas, pero luego dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. En este caso, cuando gentiles, prácticamente es sinónimo de incircuncisión. ¿Sí? Circuncisión, incircuncisión. Entonces Jesús vino para manifestar todo lo que corresponde a la circuncisión, inclusive por eso Jesús no predicó necesariamente en el pueblo gentil, sino que solo al pueblo de Israel, que eran los de la circuncisión, y luego después de lo que fue la crucifixión, Dios le abre la puerta después de la cruz a todo el pueblo gentil. Por eso cuando Jesucristo envía a los apóstoles, les está diciendo, no vayan por camino de gentiles, ni en camino de samaritanos, en el sentido de solo vayan a las ovejas perdidas de Israel. También Jesús dice, yo tengo ovejas de este rebaño, es decir, Israel, pero tengo que ir a llamar a otras que no son de este rebaño, pero también son mis ovejas, es decir, a los gentiles. Pero Jesucristo a través de la cruz, a través de esa bendición, nos abrió la puerta a nosotros como gentiles, o lo que éramos antes gentiles, para que comenzáramos a creer en Él. Entonces, todo esto lo está explicando Pablo para dar a entender cómo Dios le abre la puerta a los gentiles. ¿Por qué? Porque es un conflicto grande para el circunciso, es un conflicto grande para aquel que es judío, de que cómo va a ser posible que a todos los paganos, a todos los que tienen ellos como perro, Dios le va a abrir la puerta de salvación. Por eso que esto nos ayuda a entender también cuando Jesús viene y le dice a la mujer que cuando le dice que el pan es para los hijos y no para los perrillos, no era necesariamente que Jesús no le quería liberar a la mujer, sino que lo que estaba diciendo Jesús era que no era el tiempo para ella. Y ella lo que hace prácticamente es adelantar un tiempo. Porque cuando dice, yo quiero ser liberada, no quiero ser liberada después de la cruz. Yo quiero ser liberada ahorita. O sea, tú le estás dando liberación ahorita a todos tus hijos de la circuncisión. Yo quiero participar de eso ahorita. No necesariamente quiero esperar a que seas crucificado, sino que yo quiero, ahorita necesito la necesidad de mi liberación. Entonces Jesús no necesariamente era que no la quería liberar o que la quería menospreciar, sino que Jesús en su momento, en su ministerio, era, necesito enfocarme en el pueblo de Israel. Es como, por ejemplo, ahorita, yo soy de Guatemala, entonces mi enfoque es, ahorita por el momento, es mi nación de Guatemala, por así decirlo, o mi familia, o algunas otras cosas. Entonces, si alguien viene, sí lo puedo apoyar, y yo tal vez no podría darle todo porque me estoy enfocando en mi familia, o en mi casa, o en el ministerio que estoy en Guatemala, por ejemplo. Entonces, si viene alguien más, por así mencionarlo, yo le puedo decir, mira, sí te puedo ayudar, pero ahorita me estoy enfocando en Guatemala. Por ejemplo, si viene tal vez alguien de otro país, solo es un ejemplo. Entonces, sí te puedo apoyar, pero no tanto como debería. Entonces, ¿por qué? Porque estoy centrado en este lugar. Entonces, de igual manera, Jesús con el pueblo de Israel. Por eso Jesús se centró en buscar toda la parte de Israel. Luego de la cruz, ya Jesús envía no solo a Israel, sino que a todos los confines de la tierra. Dios provee no solo la predicación del evangelio, sino que también la liberación a los gentiles. Y para eso también tiene que convencer a los apóstoles, porque los apóstoles tenían la mentalidad judía o la cuestión de que ellos eran a los cuales iba a venir el Mesías y tenían bien centrado eso. Además de que Jesús ya le había dicho, miren, vayan solo a las ovejas perdidas de Israel. Pero cuando viene el sacrificio de Cristo en la cruz y su resurrección, ya Jesús dice, vayan a todos los confines de la tierra. Y tiene que convencer a Pedro con la visión que son acerca de los Pedro mata y come, de los animales, para que convenza a Pedro previo a enviar a Pedro a Cornelio, que era un gentil. Entonces, por esa razón es que
Dios quiere hacer entender ahorita, en este caso a la iglesia de Roma, la necesidad de que el evangelio también sea para los gentiles. En este caso, porque alguien dirá, bueno, ¿esto cómo lo aplico conmigo? El hecho que quiera entendernos Dios es, esto no es exclusivo inclusive solo Guatemala o solo Panamá o solo a Jamaica. Esto es para todos los que quieran avanzar la fe. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas, y yo lo he visto mucho, de que a veces solo se concentran en su país. Es decir, si él es nicaragüense, si él es hondureño, si él es salvadoreño, él quiere que haya un avivamiento en El Salvador y quiere que sea restaurado El Salvador y como que los demás países miren cómo salen. Pero realmente nosotros debemos velar por la restauración de la iglesia en general, como todo el globo. Y no solo, no solo somos nosotros, que nosotros somos los escogidos o elegidos, como Guatemala o como Honduras o como Nicaragua, sino que realmente el evangelio es para todos. Y si va a haber un avivamiento, gloria a Dios, si es en Japón o en China o en Taiwán o en Nigeria o en Vancouver, no importa, lo que importa es de que Dios sea glorificado y manifestado y abrazar eso. Y lo otro es de que nosotros no tenemos que hacer excepción de personas, decir que el evangelio solo es para el bautista o el pentecostal, el evangelio es para todo aquel que lo quiera recibir. Por eso también Jesús dice que las prostitutas y los publicanos van delante de vosotros al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos sí han recibido el evangelio. Nosotros no tenemos que como que clasificar aquel sí es para el evangelio, aquel no es para el evangelio, aquel no porque es de tal país, para él no es el evangelio. Realmente el evangelio es para todos y Dios quiere hacer la inclusión a todos. Por eso cuando la Biblia menciona que él no hace acepción de personas, en el sentido de que Dios quiere llamar a todos al arrepentimiento. El evangelio Dios lo quiere exponer a toda criatura, a toda persona. A veces nosotros somos los clasistas, de que él no porque él pecó, él no porque él asesinó, él no porque él fornicó. Entonces, por eso que inclusive hay personas creyentes que condenan a gente que está en la cárcel. Y ya dicen, no, es que él porque eso se merece, porque él mató o violó o hizo un montón de cosas, y él que ahí, y inclusive usan palabras muy fuertes y maldiciones a esas personas. Sin entender también de que estas personas que a pesar de que hicieron lo malo, Dios también les va a exponer el evangelio. Por eso a muchas personas que están en la cárcel, al oír el evangelio de Cristo Jesús, se arrepienten y comienzan a caminar como creyentes dentro de la cárcel. Entonces nosotros no tenemos que ser, por así llamarlo, clasistas, que inclusive recuerdo estas palabras me quedaron bien claras. Yo estaba hablando yo era auxiliar de en la universidad y estaba apoyando, creo que en ese momento creo que a mi hermano, que también era auxiliar en la universidad, de una clase de programación. Me tocó que calificar a alguien de su proyecto y él por alguna razón comenzamos a hablar acerca de la Biblia y él me preguntaba de que por qué yo no escuchaba música, por ejemplo, hindú o música así extravagante, de que él escuchaba como, le llaman, no me acuerdo si cómo tipo de música le llaman, no sé si alternativa o no sé cómo le llaman. La cuestión que él me dijo de que, él me decía, mira, los cristianos creen que el evangelio solo es para ellos y no comparten el evangelio. Y eso me lo dijo una persona que no era creyente. Así como que ustedes solo quieren beneficiarse o recibir las bendiciones ustedes como cristianos y no nos comparten el evangelio a nosotros, que no somos cristianos. Es decir, como lo que está diciendo prácticamente es, yo quiero tener la misma alegría que tú tienes, yo quiero tener el mismo amor que tú tienes, yo quiero tener todo lo que tú tienes, pero no me los comparten. Yo quisiera saber, estoy aquí, necesito el evangelio, necesito de la verdad, necesito de mi liberación, pero no hay nadie que me quiera proporcionar el evangelio de Cristo Jesús. Y no solo a mí, sino que todas estas personas de acá, ustedes se han encerrado en solo recibir las bendiciones para ustedes, en hablarse ustedes y se han cercado a ustedes. Y es lo mismo que pasó con el pueblo judío. El pueblo judío no expandió el evangelio en su momento a las demás naciones. Ellos vinieron y solo se cerraron y dijeron, nosotros somos los verdaderos pueblo de Dios y todo lo demás, miren cómo salen. Cuando el principio de Dios, Dios Padre, no fue necesariamente solo encerrar el evangelio en el pueblo de Israel, sino que el pueblo de Israel, a través de la palabra que le fue dada, ellos podían ser aquellos que enviaran la propagación del evangelio, pero no lo hicieron. Y esto yo tengo base para decirlo. Una de las bases es de que cuando Dios dejó los 10 mandamientos y las leyes, el mismo Dios dice en esos pasajes, de que Él lo dejó para que cuando los pueblos que no eran judíos, que no eran israelitas,
vieran al pueblo de Israel y vieran que le fue puesto leyes y mandamientos, ellos dijeran: qué grande es el Dios de los judíos, el Dios de Israel, qué tan cerca de ellos, es un Dios que está en comunión con ellos, está en amistad con ellos, tanto así que les ha dado decretos, mandamientos, leyes para que los cumplan. Entonces Dios, al dejar todo eso, era para que los demás pueblos también comenzaran a ver a Dios como Dios y se arrepintieran, y que los judíos le explicaran y le pregonaran del evangelio a estas personas paganas para que se convirtieran al evangelio, por así decirlo, en el sentido de recibir la fe judía o la fe del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero ellos no hicieron eso, ellos se encerraron y se cimentaron en eso y olvidaron realmente para qué Dios le había dado. Y la idea realmente era que el pueblo judío predicara el evangelio y por lo tanto se manifestara una salvación tan grande. Y por eso el apóstol Pablo dice, en lo que ya vimos también en Romanos, de que si el quitar al pueblo de Israel provocó la inclusión de los gentiles, o el desechar, porque dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Si ellos hubieran aceptado, la gloria sería más grande. Eso es lo que prácticamente el Pablo menciona en otra carta. Pero lo que quiero entender es de que Dios vino primeramente al circunciso, pero no era que Dios iba a olvidar del gentil. Y eso es lo que está aclarando el apóstol Pablo con el hecho de que Jesús vino, sí, y apoyó en el cumplimiento de la ley, los profetas y el antiguo pacto, sí. Y eso provocó que se manifestara la verdad de Dios, sí, pero no significa que Dios iba a excluir al que era incircunciso o iba a desechar al que era gentil. Más bien él quería incluirlo, y por eso de ahí en adelante vemos cómo el apóstol Pablo comienza a citar varios aspectos del Antiguo Testamento conforme a la inclusión también de los gentiles. Entonces vamos a dejar acá el capítulo, posiblemente la próxima semana vamos a reforzar más el hecho del diaconado de Jesús conforme a la circuncisión para la revelación de la verdad y proseguir con lo que corresponde al Evangelio de los gentiles. Entonces, vamos a orar. Primero, para darle gracias a Dios porque Dios nos tomó y nos consideró para la salvación, en el sentido de que Dios a través del sacrificio Dios a través del sacrificio de su Hijo en la cruz y su resurrección nos dio a nosotros la capacidad de creer en Él, porque realmente era en su momento casi solo que para los judíos, pero Dios a través de su gracia nos ha incluido. Entonces nosotros tenemos que tenerlo bien en cuenta. Es algo que yo siempre menciono, de que si nosotros estuviéramos en el tiempo de Jesús y Dios hubiera hecho maten a la nación de Guatemala y nosotros hubiéramos estado, nos hubiéramos ido, no estuviéramos vivos. Pero Dios en su misericordia, pues ya no es el hecho de vayan y destruyan a la nación X o Y, porque es una nación pecadora, sino que Dios envía salvación para que la persona se arrepienta y se convierta, como lo hizo también en el caso de Jonás, porque Jonás es una representación de este nuevo tiempo, porque Dios envió una salvación al gentil. Por eso cuando llega Jonás, que Jonás significa mensajero, llega a predicar en una ciudad pecadora, que era Nínive. Inclusive había participado en la destrucción, si no estoy mal, de los judíos. Y prácticamente Dios les otorga un evangelio, que si ellos se arrepienten, Dios los iba a salvar. Y prácticamente ese evangelio se manifestó en ellos. Entonces vemos cómo Dios no era que hacía inclusión, lo que hacía inclusión eran las personas, como el caso de Jonás, que Jonás no quería predicar a Nínive, porque Jonás sabía de que si iba a predicar a Nínive, Dios iba a salvar a Nínive. Por eso que Jonás no quería ir a predicar a Nínive, porque él conocía a Dios, él sabía cómo era Dios, él sabía que era un Dios misericordioso, amoroso, que se arrepiente de hacer el mal. En el sentido mal, no de que él sea malo, sino que si hay un pueblo que se revela y Dios le quiere mandar juicio y le dice: miren, arrepiéntanse, si ellos se arrepienten, Dios se detiene de hacerles el mal que les pensaba hacer. Y ese mal lo cambia por una bondad, por una bendición. Entonces Jonás sabía que Dios tenía la capacidad de traerle salvación, pero él no quería que esa nación recibiera salvación. Entonces vemos como Dios sí quiere incluir a las personas que nosotros le llamamos malas, pero nosotros somos los que no queremos a veces brindar esa salvación a los demás. Entonces vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque nos has incluido dentro de la salvación, nos has dado la fuerza, nos has dado el amor, nos has dado la gracia, nos has permitido conocer este evangelio bello y hermoso, nos has permitido tener una comunión contigo y una verdadera fidelidad contigo. Te agradecemos porque nos amas, porque nos bendices, porque nos socorres,
Te agradecemos porque eres fiel y verdadero. A ti sea la alabanza, la gloria, la honra, el honor y el poder. Gracias, amado Padre y Pastor. Bendito eres eternamente y para siempre. Te agradecemos por tu dulce y bello amor. Te agradecemos por tu dulce y bella misericordia. Te agradecemos porque tú eres nuestro paz y nuestro Padre. Gracias por incluirnos dentro de la salvación. Gracias por injertarnos. Gracias por mostrarnos. Gracias por hacer de ambos pueblos uno. Gracias por traernos la reconciliación, Padre, a través de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Muchas gracias, amado Padre y Pastor. Amén. Amén. Bien, entonces también vamos a orar para aquellas personas que quieran recibir a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, venimos delante de ti reconociendo que tú eres Dios de la creación, que tú eres Dios que creó los cielos y la tierra, y también creo que tú enviaste a Jesucristo para que me diera salvación. Tú enviaste a Jesucristo para que muriera en la cruz y resucitara al tercer día para darme salvación. No solo de la salvación, sino también incluirme en tu familia. Así que hoy confieso que Jesucristo es mi Señor y creo con todo mi corazón que tú le resucitaste de entre los muertos y por esta causa me has dado la capacidad de ser hijo, llamado hijo de Dios. Así que te agradezco, amado Padre. Me comprometo a buscar la verdad y a caminar conforme a la verdad y a vivir conforme a tu palabra. Gracias, amado Padre. En el nombre de Jesús me arrepiento de mis pecados y me vuelvo a ti con todo mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.